tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender un poco qué onda las relaciones internacionales, qué onda América Latina, qué onda Alberto y Bolsonaro. ¿Te podés llevar bien internacionalmente con un líder de un país vecino que está en las antípodas de tu pensamiento? Vamos a intentar resolverlo con alguien que es justamente politólogo, está a cargo de un podcast muy lindo y que recomendamos, que es Chimichurri, que es justamente un podcast sobre las relaciones internacionales con sabor al Río de la Plata. Emanuel Porceli, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, todo el equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos y a todas? Encantados, Emanuel, contento de estar charlando. Primero, se viralizó, se hizo bastante popular un hilo que publicaste en Twitter hace 48 horas, si mal no tengo entendido, en donde repasabas un poquito los cimientos de la relación Argentina-Brasil en los últimos años. ¿Fue movido estos últimos días tu análisis, tu seguimiento con el encuentro entre Bolsonaro y Alberto? ¿Qué te dejó ese evento? No, a ver, el dato significativo es que por primera vez desde 1985, ¿no? Un poco el 30, hace 2 días se cumplieron 35 años de la declaración de Foz de Iguazú, que fue el primer encuentro entre Alfonsín y Sarney, luego que Brasil recupera la democracia, ¿no? Y ese primer año, que es un año bastante complejo, y la Argentina también venía de un proceso complejo del 83-84, recordemos el juicio de las juntas, ¿no? Digo, lo que significó los procesos de recuperación democrática, que si bien tienen diferencias en ambos casos, digo, el encuentro de Alfonsín y Sarney en el 85, bueno, inició un proceso de 35 años de vínculo político, más que un vínculo diplomático, un vínculo político que trascendió las diferencias políticas o las diferencias coyunturales. Por primera vez, durante lo que va de 2020, habíamos tenido un plazo tan largo en que el primer mandatario de Argentina y el primer mandatario de Brasil no tenían diálogo directo, ¿no? Por primera vez en 35 años pasó casi un año, mejor dicho un año, que se iría a cumplir, digo, si contamos desde la llegada de Alberto Fernández el 10 de diciembre, es casi un año, ¿no? Bueno, eso es algo raro en lo que ha sido la relación regional. En este aspecto, ¿cuánto de ello responde a las circunstancias de la pandemia y la anormalidad que ha tenido este año? Pero más allá de eso, ¿a cuánto responde? ¿Cuánto tiene que ver con la visible diferencia ideológica que hay entre Fernández y Bolsonaro? ¿Cuál es la explicación, en tu opinión? Bueno, a ver, efectivamente hay varias cuestiones que hay que considerar, ¿no? Digo, la primera es, en la previa, Alberto Fernández efectivamente fue a Brasil a plantearla, digamos, fue a la puerta de la prisión donde estaba Lula, sí. Digo, y entonces eso es un elemento que hay que recordar en la propia discusión de las condiciones por las cuales Ignacio Lula da Silva estaba injustamente recluido, ¿no? Y luego también hay que decir que del otro lado, Jair Bolsonaro y parte de su gobierno han hecho de diferenciarse con Argentina una política, ¿no? Digo, todo el tiempo, ya sea con la gestión de la pandemia, ya sea por las cuestiones de índole económica, digo, por cualquier excusa ha sido válida para decir nosotros no somos argentinos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay una cuestión que, bueno, que lleva un tiempo saldar y que lleva un tiempo, digo, la verdad que estamos en un proceso en donde la relación regional, la relación bilateral está dañada, está profundamente dañada, ¿no? Entonces ahí la principal, el paraguas que ha tenido la relación, que se ha mantenido, ha tenido que ver con algunas áreas muy vinculadas a los aspectos más de orden burocrático, digo, dentro del propio paraguas del Mercosur, digo, eso ha funcionado, y también algunas áreas vinculadas a los sectores militares, ¿no? Digo, no es menor que hace casi un mes, porque fue los primeros días de noviembre, el ministro Agustín Rossi viaja a la planta de Iveco en Minas Gerais, en el centro de Brasil, para ver la posibilidad de comprar algunos blindados 6x6 que produce Iveco para el ejército brasileño. Bueno, eso es una punta que se ha mantenido, ¿no? Pero es la excepción a lo que ha sido
lo frío o lo congelado que ha estado la relación este año, ¿no? Estamos en conversación con Emanuel Porceli, politólogo, también docente en Nuevas Sociales, digo bien. Sí, sí. Y estamos conversando un poco sobre el panorama en el continente. Uno quizá hace unos meses miraba la posición de Alberto Fernández en la geopolítica de nuestro continente justamente, y parecía, por ahí aislado es un poco fuerte, pero parecía que iba a tener que construir con mucha fortaleza las relaciones, porque había diferencias ideológicas con Chile, con Brasil, mismo con Bolivia durante la etapa de Áñez. Y ahora pareciera que no es que esto se revierte, pero si uno ve Chile y los movimientos sociales, bueno, Bolivia con el regreso del MAS, incluso en Brasil, si bien Bolsonaro sigue concentrando muchísimo poder, ha tenido un traspié en las legislativas, ha ganado lugar la centro-derecha, más allá de la extrema derecha que él representa. ¿Cómo crees que se puede leer el continente? ¿Se puede seguir hablando de continente más de derecha, más de izquierda? ¿Es un mosaico? ¿Cómo ves la tendencia ideológica de América Latina hoy en día? Bueno, en principio hay que correrse un poco a veces de esa mirada un poco simplista de decir, bueno, si hay sintonía política, hay relaciones, si no hay sintonía política, no hay relaciones. Digo, la historia ha mostrado otras cosas. De hecho, digo, vale siempre la pena recordar que digamos, el proceso de la UNASUR tuvo en su origen, y gran parte de su tiempo, sentado a tipos como Chávez y Uribe, ¿no? Digo, que con las claras antípodas en términos ideológicos y en términos de gestión y en términos de mirada de la región que se podía tener. Entonces, digo, ahí hay que saber diferenciar. Por un lado está qué se hace cuando un gobierno no es democrático, como ha sido el caso de Bolivia, ¿no? Es diferente a qué se hace cuando quien está en el poder es un gobierno que no me gusta, como podría ser el caso de Bolsonaro, ¿no? Digo, Bolsonaro podemos decir muchas cosas, pero no podemos decir que no llegó por la voluntad popular. Digo, entonces, los estados no pueden, y un estado como la Argentina, que ha hecho la defensa de la democracia un valor de su política exterior, no puede pelearse o decir, bueno, no me gusta lo que votó el pueblo brasileño en este caso, ¿no? Por supuesto, eso es un desafío, es complejo, no es algo sencillo, obliga a poner un montón de paraguas y un montón de cuestiones sobre las cuales, bueno, de estos temas no vamos a discutir, de estos temas no vamos a avanzar, pero bueno, obliga a tener algún grado de creatividad hasta en algún punto, de encontrar cuáles son los puntos pragmáticos que te permiten a vos mantener una relación, ¿no? Digo, y esto es válido para el Brasil de Bolsonaro, es válido para el Chile de Piñera, es válido para el Uruguay de la calle Pou, ¿sí? En donde, digo, Alberto Fernández, especialmente con el actual canciller de la calle Pou, que es Francisco Bustillo, tiene una relación hasta personal. De hecho, Alberto Fernández, cuando Bustillo era embajador uruguayo en Madrid, cuando hace la gira el año pasado en Madrid, va a dormir a la casa de Bustillo, o sea... Ahora, ¿ese vínculo personal implica una sintonía política? No. Posiblemente, bueno, la cuestión personal facilite a tramitar esas diferencias políticas, diferente al caso de Bolsonaro, ¿sí? Pero digo, ahí hay que entender, por ejemplo, el rol que está haciendo Daniel Scioli como embajador en Brasil. Digo, me parece que es un rol que no terminamos de dimensionar, pero que intenta, digo, sentarse con sectores que, bueno, que a veces hasta resulta difícil para el estómago sentarse, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo en términos de las cuestiones de índole hasta pragmática, es decir, bueno, ¿Argentina puede darse el lujo de no tener vínculos con Brasil? No, no puede darse el lujo. Es un tiro en el pie. Entonces hay que reconocer las limitaciones propias, hay que reconocer la necesidad de construir y de mantener ese vínculo y saber, bueno, en qué temas se pueden avanzar y en qué temas, bueno, hay que ponerlos en el freezer y esperar a que los tiempos se modifiquen. Sí, sí, es interesantísimo. Además, uno también siente un poco el mea culpa propio de, obviamente en otro contexto, y también hay que situarlo en incluso una performance que hicieron cuando se encontraron con gorras, bastante papelonera en mi humilde opinión, pero recuerdo cuando la primera reunión de Macri con Bolsonaro, y uno criticaba y decía, ¿cómo puede ser que se sostenga? Amén de la sintonía en alguna parte que tenían ellos, en muchas partes y en otras no tanto, pero amén de una sintonía que ellos expresaban juntos,
uno decía, no, ¿cómo puede ser? Hay que romper relaciones y hay que entender los límites de la propia geopolítica. Y algo que entre todo lo que dijiste, por supuesto, erreteado, pero que me parece sumamente interesante y que a veces olvidamos o nos pasamos por alto, es que sí, Argentina difunde, fomenta desde su óptica internacional justamente el valor democrático. Entonces, si hay un golpe de Estado como hubo en Bolivia y aparece una Yanina Áñez, obviamente podemos condenarlo y decir no hay que reconocer ese gobierno, pero sí, Bolsonaro con todo su pensamiento en las antípodas de lo su que... horror, el su horror que representa las cosas que dice y que hace Bolsonaro, digámoslo sin ningún tipo de tapujo. Pero incluso también esto que vos mencionaste, la política como diferencia, ¿no? Que hace Bolsonaro con Argentina, en algún punto digo, va a padecer en algún momento alguna suerte de, no sé si la palabra es sanción, pero ¿le puede salir gratuito a Bolsonaro decir que él tiene información que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos? ¿No puede haber una respuesta o un impedimento, una obstaculización de una administración Biden si el presidente brasileño dice que para él ganó su rival? ¿Le va a salir gratuito, en tu opinión? Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Digo, efectivamente, justo, mira, ayer teníamos un Zoom con algunos colegas brasileños para discutir algunos temas de política exterior y el planteo de ellos es que, bueno, que efectivamente si el gobierno de Bolsonaro no modifica algunas cuestiones de su política externa y su relacionamiento, tanto con la Unión Europea, en donde está cruzado por toda la cuestión del Amazonas, claro, y la cuestión medioambiental, y con la nueva gestión de los Estados Unidos, bueno, pasa, y además por el otro lado, la cuestión vinculada a, digamos, cierto desprecio, por lo menos en la superficie y en lo narrativo, con China, bueno, pasa a ser una especie de paria, ¿no? De ser un estado aislado, que es lo que no ha sido nunca la política exterior brasileña. Digo, Brasil, si hay una de las cuestiones que uno puede caracterizar desde, insisto, y hasta dentro de lo que ha sido la dictadura militar brasileña, pero digo, por lo menos desde la recuperación de la democracia para acá, ha tenido que ver con construir puentes y diversificar las relaciones políticas y económicas con gran parte del globo. Entonces, digo, cierta posición que a veces desde Argentina se miraba como hasta, si se quiere, bueno, un poco más tibia, más moderada. Brasil tenía que ver con esa lógica de construir vínculos políticos y vínculos económicos y diplomáticos con gran parte del globo. Bueno, eso se rompió con Bolsonaro, claramente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en donde pierde esa posibilidad de pivotear con los Estados Unidos? Bueno, vamos, todavía quedan algunos gobiernos en manos de fuerzas del ala dura de la derecha, por ponerle una etiqueta. Algunos hablan de la idea de los neopatriotas, ¿no? Para referenciarse a este tipo de formaciones, ¿no? Y y el vínculo también, digo, está construyendo un vínculo con fuerzas como Vox en España, ¿no? Claro. La semana pasada uno de los hijos de Bolsonaro hacía una actividad con Abascal de Vox, ¿no? Entonces digo, digamos, por un lado, existe la posibilidad de que se aísle en términos, si se quiere, de la política exterior de los estados, pero eso no significa aislarse en términos de ciertos circuitos de vínculos en donde, si bien son actores anti-globalización, utilizan la globalización para organizarse. En algún punto también se parece a lo que fueron los movimientos anti-globalización por izquierda en los principios de los 2000. Digo, ahí hay un punto de contacto en donde, bueno, efectivamente son anti-globalización, son neopatriotas, pero son internacionales o intentan construir esos vínculos, ¿no? Entonces, posiblemente también los Estados, Bolsonaro tenga un grado más de aislamiento en términos de la política de los estados, pero eso no significa un aislamiento de la política en general, sino que, bueno, hay muchos, Salvini, Orbán, ¿no? Que construyen Vox, que construyen esa red junto con Bolsonaro. Emanuel, completísimo, integral, la verdad que un placer charlar con vos, es la segunda nota creo que hacemos en el año y siempre es placentero poder intercambiar. Antes de despedirte, permitime recomendar lo que hacen, lo que haces, lo que entrevistás y difundís en Chimichurri, un nombre muy tierno y encantador, que es, bueno, el podcast que encabezás sobre relaciones internacionales con sabor al Río de la Plata. En Spotify, digo bien, sí. Sí, está en todas las plataformas.
Estaremos atentos a la escucha. Emanuel, gracias por tu tiempo y será hasta la próxima. Te mandamos un abrazo gigante. Un gusto y que tengan buena tarde. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Emanuel Porceli, él es politólogo y además un capo en las relaciones internacionales, en este caso en Latinoamérica, para ayudarnos a entender cómo funciona un poco la geopolítica de nuestro continente o de nuestros vecinos. Me gusta más cuando decimos vecinos, de nuestros vecinos. ¿Cómo está el vecindario latinoamericano? Vecindario latinoamericano tiene que ser un tema de Calle 13, si no, regístrenlo porque lo van a hacer en cualquier momento. Vamos a ir con un tema brasileño, vamos a ir con un temuki. En homenaje al examen que rindo el viernes, venga el caso, espero que nos traiga buena onda estos hermosos talentos. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivete Sangalo, Tuda Menina Baiana.